Bienvenidos una vez más. Estamos aquí un jueves. Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a este nuestro curso de valores de paz y espiritualidad. Es una alegría poder encontrarnos esta vez una segunda conferencia, que en la primera sesión habíamos compartido las bases de nuestro camino espiritual y hoy vamos a dar un paso más profundo. Entonces, en este curso no es solamente un espacio de enseñanza, sino también de comunidad, de crecimiento personal y de compromiso por la construcción de la paz. Así que empezando por nosotros mismos, nuestras familias y nuestra sociedad, por supuesto, ¿no? Entonces quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí, por su presencia, porque esto significa, por supuesto, ¿no? Que tenemos un mismo anhelo, el de aprender, el de reflexionar y poner en práctica, ¿no? Aquellos valores que transforman nuestras vidas. Así que esta noche les invito a escuchar con apertura, a compartir sus inquietudes si acaso, y sobre todo a recibir lo que Dios y la providencia quieren entregarnos en este tiempo. Vamos a, pues eso, ¿no? Vamos a recorrer este camino juntos y que cada paso que damos en la educación y la práctica de estos principios que nos acerque más un poquito a la paz. Así que les doy la bienvenida y una vez más quiero dar la bienvenida también a nuestro queridísimo y bien ponderado conferencista Rafael Sánchez. Los que no lo conocen, pues sí, eso pues lo voy a introducir un poquito. Pues él es nuestro coordinador nacional aquí en Estados Unidos y él ha sido líder en varias ocasiones, en varios lugares, sobre todo en Perú, que pasó muchos años. Y bueno, está aquí ahora pues para compartir un poquito de su experiencia, por supuesto, con todo esto que tiene que ver con la educación. Sin más. Pues le vamos a dar un aplauso de estos virtuales, ¿ok? De bienvenida a nuestro queridísimo Rafael Sánchez. Adelante, por favor. Buenas noches, Rafael. Bienvenido. Ya, muy buenas noches, Mónica. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar entonces nuestra sesión de hoy día. Esta es la segunda sesión en este curso, especialmente para nuestros amigos recientes, pero también para todos aquellos que ya conocen de nuestra federación. Voy a compartir con ustedes el tema de hoy, que es la continuación de- del tema que tratamos la semana pasada. Perdónenme un ratito, estoy tratando de ubicar mi... Ok, muy bien. Espero que este se pueda ver. Estoy compartiendo, ¿verdad? Si no lo estoy haciendo, me avisan. Bueno, entonces, perdónenme, vamos a ponerlo desde... Ok. Muy bien. Entonces, la semana pasada comenzamos con los llamados principios de la creación, principios universales a través de los cuales nosotros podemos entender a Dios, podemos entender el inicio de todos los tiempos o la creación, podemos entender un poco más acerca de el porqué, de la razón por la cual Dios habría creado el mundo, y también podemos entender cuál es la relación original entre Dios y nosotros y la relación entre el universo y nosotros también. Explorando un poquito eso, ¿verdad? Vamos a ir con pausa, sin apurarnos mucho, conversando acerca de varios temas relacionados con esos. Entonces, no se olviden que estamos ahora explorando a Dios, por ejemplo, las características de Dios. Estamos explorando la relación original entre el hombre y Dios y entre el universo y el hombre también. ¿Ok? Estamos tratando también de ah, mostrar cuál es la dimensión original del hombre, qué tipo de seres somos nosotros. ¿Somos solamente seres materiales? ¿Somos seres espirituales? ¿Cuál es nuestra esencia más fundamental, ¿no? Muy bien, sobre esto vamos a tratar hoy día. Una cosa muy importante para toda la gente es encontrar una explicación al propósito de la creación. ¿Por qué si Dios es todopoderoso, omnipotente, omnipresente, único, eterno?
tuvo que crear. ¿Para qué Dios creó? ¿Cuál fue la intención de Dios para crear las cosas? Porque eso nos resolvería también el problema de nuestra propia existencia, ¿verdad? Todos en algún momento de nuestra existencia nos ponemos a pensar en la razón por la cual nosotros existimos, para qué vivimos, cuál es nuestra meta aquí en esta tierra. Es una situación vital, ¿no? Todo el mundo se pregunta alguna vez o algunas veces en el transcurso de sus vidas esta cosa que es importantísima. Entonces, para poder explicar el propósito de la creación tenemos que estudiar algunas cosas básicas. Por ejemplo, hay una ley universal, una ley que puede ser percibida a nuestro alrededor sin mucho esfuerzo, que parece muy sencilla de visualizar, de entender, y que gobierna realmente todas nuestras relaciones. ¿Ok? Entonces, a esto le llamamos la ley universal de la acción de dar y recibir. Todo en la vida está relacionado con dar y recibir. La semana pasada hablamos de que cuando estuvimos tratando de definir, mostrar a Dios cómo era, cuál era su conformación, vamos a ver, cuál era su aspecto más interno, medular, y cuál era su aspecto más externo, y su relación con nosotros, hablábamos de que todo ha sido creado para establecer una relación de dar y recibir, ¿no? Por ejemplo, desde los pequeños átomos eh, podemos encontrar de que hay una relación entre elementos positivos y negativos, los elementos negativos girando alrededor del núcleo positivo, creando un ente que es el átomo, y lo mismo ocurre con la unión de varios átomos y que forman moléculas, y las moléculas forman partículas más grandes, y esas partículas más grandes forman cuerpos. Pero todo está siempre en una relación de dar y recibir. Cualquier cosa en nuestra vida, lo que estamos ahora haciendo es una acción de dar y recibir. Yo estoy hablando, ustedes están escuchando, pero habrá un momento en la reunión en la que ustedes pregunten o conversen y yo tengo que escuchar. De esa manera, a través de la acción de dar y recibir, nosotros podemos existir, nosotros podemos movilizarnos, nosotros podemos desarrollar también, ¿no? Entonces, es una ley que se da en todo, en el interior de nuestras propias células. Cuando las dos células se relacionan con una acción de dar y recibir, y logran que otras también hagan lo mismo, se conforman tejidos, y cuando hay tejidos, estos se convierten, al interactuar un tejido con otro, se convierte en un órgano, y cuando los órganos interactúan, se convierten en un sistema, y cuando los sistemas interactúan, se convierten en un cuerpo. Todo va desarrollándose, ¿no? Entonces, todas esas cosas vamos a ir conversándolas a medida que vayamos avanzando. Esa es una ley que rige desde la pequeña célula, que sería un pequeño universo, hasta el macro universo. Así funcionan las cosas. Es una ley a través de la cual existimos. Entonces, también una cosa importantísima para aprender es de que eh, hay dos tipos de propósito, digamos, en nuestra existencia, ¿ya? Que vamos a ir definiendo en conjunto. Todos nosotros tenemos órganos, tenemos sistemas, tenemos una acciones de dar y recibir en nuestro propio cuerpo que tienen que ver con nuestra propia supervivencia y con nuestra propia salud. Hay órganos que que están instalados en nuestro cuerpo de manera que hagan posible nuestra vida, y hagan posible no solamente cualquier tipo de vida, sino una buena vida, ¿verdad? Cuando esa acción de dar y recibir, que tiene que ver con nuestra supervivencia, con nuestra vida en general, se altera de alguna manera, o de repente para de realizarse, sobreviene la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, originalmente, todos tenemos en nuestra constitución física y espiritual elementos que sirven solamente para nosotros, para nuestra propia existencia, porque así tiene que ser. Pero al mismo tiempo, no tenemos que olvidarnos de que descubrimos poco a poco en nuestra constitución física y espiritual elementos que no fueron creados para nosotros, sino que fueron creados para la relación con los demás.
y descubrimos que en todo el universo hay un propósito del conjunto. Hay un propósito del conjunto cuando analizo mi propio cuerpo y la relación que hay entre sus diferentes órganos y sistemas. Y hay un propósito del conjunto que yo descubro cuando me relaciono con otros en mi casa o cuando toda mi familia se relaciona con otras personas fuera de la casa. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta analizar la relación con el universo mismo. Entonces hay dos propósitos en general. Un propósito individual que sirve solamente para nosotros y hay un propósito para el conjunto que es hecho, que está diseñado para la relación con los demás. Eh, es como lo que ocurre en el universo, ocurre en nuestra propia vida. Todos, en realidad, todos los seres existentes somos seres interdependientes uno del otro. Para hacer una explicación corta, digamos, diríamos de que en general todos los elementos inanimados sirven o existen para, por ejemplo, el mundo vegetal. Estamos haciendo solamente una asociación, una explicación simple, que es en realidad un poquito más compleja, pero para explicarlo más rápidamente. Es como que el mundo que no está vivo sirve al mundo vegetal. Por ejemplo, la tierra y el mundo vegetal sirven para la supervivencia y para el desarrollo, la existencia del mundo animal. Y la tierra, a los seres inanimados, junto con el mundo vegetal, junto con el mundo animal, sirven a un propósito mayor, que es el propósito de servir al hombre, a la humanidad. Y así se va formando todo un círculo, ¿verdad? Y entonces podemos también pensar la humanidad para quién está hecha, para servir a quién, para alegrar a quién. Tenemos que pensar que fue diseñada para la alegría del Creador, de Dios, ¿no? Así. Entonces todos nosotros somos seres interdependientes. No nos damos cuenta, sin embargo, nosotros ahora estamos respirando como 16 veces por minuto. Nuestros latidos son entre 60 y 75, 100 latidos por minuto. Y todo eso significa que estamos dando y recibiendo con el exterior también. No pensamos en eso porque es una cuestión automática, ¿verdad? También estamos inhalando oxígeno, exhalando CO2. Estamos intercambiando elementos, fluidos y todo con las plantas y con los animales. Todos dependemos uno del otro. Es como que hay todo un círculo complejo, maravilloso en el universo que fue diseñado para que todos nosotros nos sirvamos mutuamente, ¿no? Los científicos, las personas que estudian esto, dicen, el universo es todo un gran ambiente simbiótico. Es un lugar donde todos los elementos que existen en el universo colaboran uno con el otro, ¿no? No podríamos vivir normalmente si no existiera la tierra misma, los minerales, no podríamos existir si no existieran las plantas. Nuestra vida no sería la misma si no existieran los demás animales, etcétera, etcétera, ¿no? Es así. Entonces, todo en la vida humana, en nuestras relaciones entre nosotros como seres humanos, tienen relación. Cuando hablamos también de religión, hablamos de una realidad en la cual hay siempre una acción de dar y recibir, ¿no? Entonces, la religión misma es una relación de dar y recibir con el Padre Celestial entre los hijos y con nuestros propios hijos y con el resto del universo también, ¿no? Bueno, se puede decir muchas cosas acerca de esto, pero en realidad, cuál es el resultado de esta relación de dar y recibir? ¿Para qué existe en general? ¿Cómo podríamos, eh, vamos a decir, poner en breve, explicar en breve el propósito de esa acción de dar y recibir? Entonces, aquí se explica, ¿no? Si ustedes miran en este diseño, este dibujo pequeño, la alegría surge cuando, por ejemplo, nos podemos relacionar armoniosamente con cualquier ser de la creación o con Dios mismo, eh, tan repetidamente que podemos sentirnos siempre vivos, podemos sentirnos siempre en movimiento, podemos sentirnos siempre en desarrollo. El resultado final va a ser el sentimiento de alegría o felicidad, ¿ya? Parece muy simple,
pero lo vamos a explicar un poquito más detalladamente también. En otras palabras, más adelante vamos a ver, en el capítulo anterior adelantamos un poquito, en su naturaleza más profunda, la médula de la personalidad de Dios es lo que nosotros llamamos el corazón. Corazón es la fuente del amor y el amor es la fuerza más poderosa del universo. Dios es concebido por nosotros como un ser de corazón, de cuya fuente, de cuyo lado más interno, ¿verdad? Surge, fluye de manera interminable, imparable, irreprimible el amor. Dios es un ser cuya médula, cuyo aspecto más interior, más especial, siempre quiere amar. Está surgiendo el amor a borbotones. Y el amor no se satisface solamente dándoselo a uno mismo, ¿no? Porque uno tiene un propósito individual, Dios también, pero también fue creado para un propósito colectivo. Dios tenía que crear, debía crear para poder ser alegre. Por lo tanto, para Dios en algún momento, digamos, creó las cosas del universo pensando en el ideal de sus hijos. La creación no es más que el ambiente ideado por Dios en el cual iban a vivir sus hijos, ¿no? Primero se imaginó a su hijo, a su hija, y enseguida comenzó a crear todo el universo. El universo no es más que la casa, el hogar, el ambiente que va preparando para el hombre y la mujer y todos los descendientes de ellos. Entonces, toda la creación está hecha, diseñada como de alguna manera rigurosamente formada para que pueda servir a sus hijos. La creación fue hecha como objeto de amor para el hombre que iban a nacer luego. Y el hombre más adelante es creado por Dios como su objeto más cercano, más profundo de amor también. Primero Dios crea el universo y después al final crea al hombre y a la mujer. Y cuando crea al hombre se siente muy bien, pero cuando crea a la mujer se siente muy bien, ¿no? Y eso está explicado para aquellos que son cristianos, judeocristianos, en las Sagradas Escrituras, ¿no? En el capítulo primero de la creación, explica cómo Dios va formando, va creando, y lo explica de una manera simple para que todo el mundo lo entienda, porque la Biblia no pretende ser un libro, un manual científico, digamos, ¿no? Para explicar cosas rigurosamente científicas, sino que es un libro que explica y que transmite básicamente la verdad, ¿no? Para explicar esa verdad lo hace de una manera sencilla, pero siempre está paralelo a las explicaciones científicas también. Entonces, cuando ustedes revisan, por ejemplo, el capítulo primero donde Dios va creando, ustedes van a ver que Dios comienza con los elementos más simples y el día siguiente continúa con otros elementos un poquito más eh, digamos, complicados, y el tercer día crea otros, y el cuarto día todo. Al día quinto termina de hacer básicamente todo el universo, todo el hogar que estaba diseñado para sus hijos, y en el sexto día es como que Dios diera a luz, o sea, crea al hombre a su imagen y semejanza. Y entonces cuando el hombre masculino es creado, Dios se siente muy contento, muy alegre, porque es la expresión completa de su corazón. Ese es lo que él pretendía hacer. Esa es la perfección del diseño que él tenía en su propia mente divina, ¿no? Y así también expresa, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda idónea, adecuada. Y entonces le crea a la mujer. Si Dios ya estaba feliz cuando el hombre apareció, está sumamente feliz cuando aparece la mujer. Está súper alegre, contento, porque ambos, hombre y mujer, hechos a su imagen y semejanza, reflejan completamente su naturaleza interna. Entonces, ¿para qué crea Dios? Para ser feliz. No solamente Él, sino su creación, ¿no? ¿Para qué Dios creó el universo? Lo creó para objeto de amor de sus hijos también. Entonces, el resultado de una acción de dar y recibir armoniosa otorga vida,
hace que todas las cosas entren en movimiento, hace que todas las cosas desarrollen o se multipliquen también. El resultado final de una acción de dar y recibir es siempre la alegría, es siempre la felicidad. En otras palabras, Dios nos creó para vivir en felicidad, ¿no? Esa es una cosa que tenemos que tener en mente, y entonces podemos explicar poco a poco, ¿no? Entonces, todo eso que hemos explicado hace un ratito es tan solo la explicación rápida de un proceso que se va dando por partes, ¿no? Eh, la fuerza más poderosa del universo es el amor. Es una fuerza irreprimible. Nadie puede pararla, nadie puede detenerla. Es como imaginarse una bomba de un poder absolutamente grande, inimaginable, incomparable con cualquier otra arma o situación que exista o hayamos escuchado. Esa fuerza es tan tremenda y tan irreprimible que necesita ser educada. Y entonces Dios comienza a pensar, diseña también en su mente cuál sería el mejor lugar donde esa fuerza irreprimible que brota del corazón de Dios y que va a brotar del corazón de sus hijos e hijas, ¿dónde vamos a educarla? Porque el amor en sí mismo no es ni bueno ni malo, es tan solo una fuerza tremenda, hermosa, poderosa, creada por Dios, pero necesita ser educada para que pueda ser dirigida hacia la bondad, hacia el logro del propósito original de la creación. Entonces, Dios diseña de una manera inteligente, ¿ah?, la mejor escuela donde educar el amor. Entonces, Dios crea, diseña el modelo de la familia. Por eso, cuando creó a Adán, dijimos estaba feliz, pero estuvo mucho más feliz cuando creó a la mujer. ¿Por qué? Porque ya había una trinidad de la cual que iba a generar en el futuro hijos, ¿ya? Todos los hijos en todos los reinos aparecen siempre de una trinidad. Dios Padre o Padre Celestial, y aparece siempre el esposo que refleja la característica dual de masculinidad, y aparece la mujer que refleja la característica interna, dual de Dios de femenina también. O sea, en Dios está esas sustancialidades originales. En Dios existe la masculinidad y la femineidad originales. Por eso crea al hombre masculino, crea a la mujer femenino, y entonces les da ese mandamiento grande que hemos señalado en el primer capítulo. En Génesis 1:28 está el plan grandísimo de Dios. En ese plan, que es muy corto para leer, está expuesto toda la idea, todo el sueño de Dios para la humanidad. Primero les pide que sean fructíferos. Fructífero es una cosa que se logra individualmente. Un hombre fructífero o maduro, una mujer fructífera o madura o perfeccionada. Y cuando llegan a su madurez, este hombre y esta mujer se van a atraer como hombre y mujer. Para eso fueron creados, ¿no? Hombre y mujer son seres humanos, pero física y espiritualmente son también un poco diferentes, tienen muchas diferencias. Esas diferencias no los hacen contradictorios, sino que los hacen suplementarios. Ambos fueron hechos, diseñados para complementarse. Entonces, en algún momento, cuando alcanzan su madurez, están en la posición de ser fructíferos, se unen, tendrían que unirse en sagrado matrimonio, y una vez unidos en sagrado matrimonio podrían tener sus hijos. Entonces, esa bendición ahí leída de una manera rápida es: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra de hijos y sojuzguen toda la creación. Todo lo que existe está hecho para que ustedes gobiernen a estos seres, ¿no? Hay tres grandes bendiciones ahí. Una bendición tiene que ver con la perfección o madurez individual. La otra bendición tiene que ver con el matrimonio y la multiplicación de hijos. Y la tercera tiene que ver con que el hombre se convierte automáticamente en co-creador, en co-administrador de la creación con Dios.
y el hombre tiene que dominar con amor verdadero tanto el mundo físico como el mundo espiritual. Ok. Eso podríamos decir que es básicamente lo que aparece en la mente divina al momento de la creación. Entonces, ¿ah? Vamos a investigar poquito a poquito un poco más de esto, ¿ya? Aquí está el Génesis 1:28 para su referencia, ¿ah? Este versículo puede ser dividido en la educación de corazón o educación moral. El segundo es la educación de la ética, cómo relacionarnos entre nosotros. Y el tercer mandamiento tiene que ver con la educación técnica. Son tres niveles de educación que Dios planifica de una manera maravillosa y que puede comenzar en la escuela más maravillosa de todo el universo, que es la familia. ¿Ya? Por eso es tan importante el ser humano y por eso es tan importante la institución del matrimonio y por eso es tan importante la familia, más que cualquier otra escuela en el mundo. Entonces, siempre vamos a retroceder un poquito para recordar algunas cosas para poder avanzar con más confianza. Entonces, la semana pasada hablamos de que todo en el universo fue creado en sistema de pares. Es algo maravilloso. ¿Para qué existen los pares? Porque a través de los pares aparece, o se puede uno ver equilibrio, balance, puede ver unidad también, ¿ya? Entonces, eh, hablamos la vez pasada de que la relación universal más importante de todas las que existen es la relación padre e hijo. Por eso es lo que finalmente quiere decir, o para eso existe la religión, para relacionar apropiadamente a Dios Padre. En este caso, Dios es el progenitor único, universal de todo, existe un solo Dios, eh, y Él es el origen de lo masculino y lo femenino, de lo positivo y de lo negativo, de todas las sustancialidades duales más eh, básicas, digamos, que fueron expresadas por Dios en el momento de su creación. Todas las relaciones son importantes, pero una relación universalmente, absolutamente importante es la relación entre padre e hijo, que es la relación Dios-humanidad, pero también que es la relación entre papá e hijos, entre mamá e hijos. Esa es una relación muy importante. Entonces, eh, eso lo hemos resumido y lo hemos explicado en la forma de tres grandes bendiciones, ¿verdad? Ser fructífero, que significa la unidad entre el mente y cuerpo, es crecer, desarrollar interiormente y desarrollar pacíficamente, cultivar la meditación, cultivar la oración, cultivar las ceremonias o manifestaciones individuales de amor hacia Dios, y todo eso enciende mucha luz, mucho entendimiento, nos da claridad interna, nos ilumina el corazón y la mente. Eso es la primera bendición. Nos hace personas cuyo carácter va volviéndose completamente integral. Nos hace personas cuyo corazón se expande y puede amar a todo tipo de personas sin distinción de ninguna clase. Es la bendición que nos hace inteligentes, digamos, externamente en el sentido cerebral del asunto, pero también que nos hace crecer en inteligencia emocional, que nos hace crecer en todo tipo de inteligencia, ¿verdad? Porque no solamente existe la inteligencia para las matemáticas o para las ciencias, existe todo tipo de inteligencias que tienen que ver con el manejo de mis emociones también, ¿verdad? Entonces, la segunda bendición es la de multiplicarse, pero para multiplicarse hay que casarse, ¿no? Y para que exista un mundo pacífico, la educación en las formas como nos relacionamos es importante. Por eso hay un gran énfasis en las enseñanzas de Dios para poder relacionarnos entre uno y otro. Esto de las relaciones es muy importante. Uno nunca está solo en la vida, aunque sea un náufrago en una isla donde no existe nadie más, usted siempre va a tener que relacionarse con diversos tipos de seres, ¿no? Cuando está en su casa, usted tiene siempre una persona con la que relacionarse arriba, un superior o mayor que usted. A veces hay una persona menor que usted con quien tiene que relacionarse. Y también a los costados hay dos personas por lo menos con las que tiene que relacionarse a su propio nivel.
es como que nuestras relaciones forman como una esfera, ¿no? Básicamente, cuando nosotros pensamos que estamos solos, en realidad tenemos al menos como 5 puntos de relación, ¿ya? Entonces, las relaciones son importantes y para manejar estas relaciones hay que educarse en el amor. Eso es lo que quiere decir estas bendiciones. Entonces, un día nosotros encontramos a la persona que intuimos como la persona con la que yo puedo realizar mi vida futura para la eternidad y me caso, y me caso con la bendición de Dios. Y cuando uno se casa con la bendición de Dios, generalmente vienen los hijos. Y entonces pasamos a otro nivel. Primero era uno solo, después era dos, que ya es una gran responsabilidad. Y tercero, me convierto ya en una comunidad pequeña que es la familia, con más responsabilidades, donde hay más líneas de relación que tengo que cuidar, ¿no? Entonces, investiguemos eso poquito a poquito. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de lo maravilloso que es cuando un hombre y una mujer se juntan, cuando los cromosomas aportados por un hombre y una mujer se unen y allí ocurre una mezcla de las características genéticas que vienen de cada uno de los linajes y el resultado es un ser único, singular, que no es repetible por nada, por nadie, ¿no? Nunca ha existido una persona como usted en el pasado y nunca existirá una persona igual que usted en el futuro. Usted es una persona única, irrepetible, ¿eh? Es decir, es como cuando ese dicho se dice, ¿no? Cuando lo hicieron a uno, después quebraron el molde. No hay manera de repetirlo. ¿Ya? Se parecerá físicamente, será casi como un gemelo o mellizo idéntico, pero nunca será usted. Esa es la maravilla de la creación, que somos personas únicas, singulares, irrepetibles. ¿Ya? Entonces, hay que pensar, eso también nos da un sentido más elevado de nuestro propio valor. Entonces, esto lo vimos y estoy repitiendo para aquellos que no asistieron la vez pasada, para ponernos un poquito al día de este punto. La tercera parte tiene que ver con el dominio del mundo físico y el mundo espiritual. Porque el hombre es el hijo de Dios y como hijo de Dios es su heredero y como heredero es co-creador y es co-administrador de Dios. Nosotros tenemos manos, dedos, cabeza, pies, piernas con las cuales podemos dominar este universo físico. Dios es una entidad espiritual, ¿verdad? Nosotros nos convertimos en su boca, en sus oídos, en sus ojos, en sus miembros para poder cuidar de todo lo existente, literalmente, física y espiritualmente. Y cuando decimos crear, dominar todo lo existente, significa dominar todo lo que tiene que ver con tiempo, con espacio, con dinero, con propiedades. Todo ese tipo de cosas entran en juego desde las cosas más básicas hasta las cosas más enormes, ¿no? Ustedes saben, cada uno de nosotros tiene la capacidad de alcanzar un entendimiento grande individualmente. Si uno hiciera su escuela primaria y secundaria y universitaria en condiciones de paz y de sosiego y que no hubiese nada de violencia y de interrupciones, seríamos realmente personas geniales, ¿no? Imagínense cómo sería el mundo si es que tuviéramos un mundo en mejores condiciones, ¿no? Entonces, eh, todo esto tiene que ver con la tercera bendición de dominar no solamente el mundo físico, sino el mundo espiritual. Aunque ya desde de los años 60 el hombre llegó a conquistar incluso la luna, todavía falta una inmensidad del universo por, por, por conquistar, por descubrir, por hacer. Todavía somos pequeñitos en relación con todas las cosas que nos faltan hacer. Ojalá que este futuro cercano eh, vea al hombre manifestando más plenamente su capacidad, ¿no? Cuando el mundo llegue a ser el tipo de mundo que Dios ideó al comienzo. Bueno, eso hemos hablado la semana pasada y solamente les estoy eh, poniendo un poquito al tanto de esto. Para resumir, digamos, la primera bendición es adquirir una personalidad madura.
Cuando uno tiene una personalidad madura, quiere decir uno tiene una capacidad para amar grandísima. La personalidad en términos unificacionistas es la capacidad de amar, ¿ya? Cuando la mente o el corazón se unen plenamente con el cuerpo, se convierte en una persona integral completamente, con un carácter sumamente desarrollado, muy bueno y una personalidad madura. En realidad se convierte en un ser que está completamente unido con Dios, que es la morada de Dios de la que hablan las Escrituras. ¿No saben ustedes que son la morada de Dios, que Dios mora en ustedes? Ese es más o menos el resumen. ¿Ok? Entonces, en un resumen de la segunda bendición es la que cuando formamos una familia armoniosa. Usted tiene que, si tiene ya una familia, porque todos tenemos familia en realidad, hay que apreciarla muchísimo más desde ahora en adelante. Es la maravillosa escuela del amor. Quizás mi familia no fue ideal, quizás la de usted tampoco, quizás nadie ha tenido una familia hasta ahora completamente ideal, pero el diseño original de Dios nos habla de una familia en la cual compartimos relaciones básicas y ahí nos educamos en el amor. Ahí aprendemos amor de hijos o amor filial, ahí aprendemos amor de hermanos o amor fraternal, ahí aprendemos amor de esposos, amor conyugal, y ahí aprendemos acerca del amor paternal también. Son los pilares básicos sobre los que construye todos los otros tipos de amor duradero, valioso, eterno. Es, de esa manera, esas tres bendiciones son maravillosas y vale la pena explicarlas y anhelarlas también. ¿Ok? Entonces, el matrimonio, entonces, para remarcar, de todas estas bendiciones, la segunda bendición es la más importante. El matrimonio es absolutamente importante. Ahí es donde un hombre y una mujer se juntan, donde una familia y otra se juntan, donde un linaje y otro se juntan, donde una cultura y otra se juntan. Es un mundo físico y un mundo espiritual que se juntan. Por eso el matrimonio, cuando un hombre y una mujer se enamoran, no es un asunto solamente de dos personas, es un asunto de toda una familia, de dos linajes que se juntan, y que son símbolo también del universo. Entonces, por eso el énfasis, el cariño con que Dios se expresa en la Biblia acerca de la pareja. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él, ¿no? Viceversa, ¿no? Se tiene que entender así. Entonces, cuando hablamos de una familia extendida, nos imaginamos algo mucho más maravilloso. ¿Cuántos de nosotros gozamos cuando somos niños, cuando hay reuniones con los abuelos, con los tíos, con los primos? Es algo maravilloso, ¿verdad? Entonces, es un anhelo que tenemos que tener y seguir perfeccionando nuestras vidas. Y un niño se educa así, de la mejor manera se educa siempre en una familia numerosa, amorosa, grandiosa, ¿no? Ok. Entonces, resumiendo, la tercera bendición es el dominio. Eso ya hemos hablado. Al ser capaces de dominar ambos mundos, físico y espiritual, con cariño verdadero, con amor verdadero, conformamos el cosmos, el mundo ideal. ¿Ya? Nosotros somos como una cápsula que encierra todo lo que contiene el universo visible y el universo invisible. Nosotros somos, pregúntale a cualquier científico, todo lo que está constituyendo nuestras células, nuestros órganos, nuestros sistemas, es todo lo que existe en el universo por ahí. Nosotros somos como una encapsulación del universo. Fuimos creados con una gran misión. Fuimos creados para ser Señor de la creación, co-creador del universo, mediador de armonía entre dos mundos. Esa es una gran tarea y para poder ejercer esa misión tenemos que prepararnos en nuestra vida. Nosotros no somos solo gente que nació porque nació y que tiene que vivir por vivir y que no me siento capaz no, nosotros tenemos un valor tremendo que tenemos que atesorarlo y tenemos que, digamos, hacer lo posible para mejorar en nuestra vida. Ok. Entonces, eso es realmente, los seres humanos fuimos llamados o somos llamados encarnaciones de la verdad a imagen. Sería mejor decir verdad a imagen. Ustedes saben que hay dos tipos de creación.
Una creación que hizo Dios en 6 días, en 5 días básicamente, y al sexto creó al hombre, ¿no? Dos tipos de creación. El universo, conformado por los elementos sin vida, por las plantas y por los animales, que son símbolos de Dios. Ahí está, la huella de Dios está presente en todo el universo, ¿no? La masculinidad, feminidad, positividad, negatividad, todos los elementos de Dios fueron reflejados de manera simbólica en todo lo existente, porque es obra de Dios. Pero el hombre es un poco más diferente, no solamente refleja simbólicamente a Dios, sino que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, fue creado como hueso de sus huesos, carne de su carne, sangre de su sangre. Es familia de Dios, es linaje de Dios. Esa es la gran diferencia. ¿Ya? Entonces, somos hijos de Dios en una categoría superior al resto del universo. Eso hay que entender para poder también entender cuál es la dimensión, la importancia del hombre. ¿Ya? Para no confundirse, porque a veces la gente se confunde, los científicos dicen una cosa, cuando uno lee ahora libros o ve documentales sobre la creación, sobre la existencia de la creación de todo el universo, el hombre no es nada más que un animal súper evolucionado, desarrollado, pero no, tenemos que hacer esa distinción claramente. ¿Ya? El hombre es hijo de Dios, mientras que el resto de la creación fue hecha para el hombre. Bueno, entonces, así, eh, yo quiero, voy a hablar un poquito más, permítame cortar esta parte y voy a agregar una más, poquito más. Voy a dejar de compartir esta y voy a agregar un poquito más, como un adelanto a lo que va a venir después. La siguiente semana vamos a hablar un poquito más de este tema. Yo quiero hacerlo de una manera pausada para que haya tiempo para reflexionar y para preguntar o conversar también, ¿no? Ay, perdón, no sé qué pasó. Ah, ok, perdón, perdón. Solo la próxima semana queremos ver algo un poquito también con detalle, que tiene que ver con más reflexiones acerca de la creación del universo y del hombre, ¿verdad? Con el propósito de nuestra existencia. Miren, entonces para resumir, el propósito de la existencia, de una manera resumida, es ser felices. Dios no nos creó para ser personas tristes, amargadas, sufrientes, miserables. No, Dios creó con una meta. Quería que sus hijos, nosotros, fuésemos las personas más felices. No solamente nosotros, pero el universo en general. Si los hijos son felices, el universo es feliz, Dios es feliz. ¿Ya? Pero para llegar a la felicidad hay que transitar un camino. Ese camino se llama las tres grandes bendiciones. La felicidad no viene automáticamente. Hay que transitar el camino individual, de educación del carácter, de la personalidad, del corazón. Hay que transitar el camino de la pareja, del matrimonio bendecido, de la familia. Y hay que transitar el camino de ser señores de la creación, co-creadores, co-administradores, mediadores de armonía entre dos mundos. ¿Me entienden? Transitando ese camino de las tres grandes bendiciones, nos graduamos, ¿verdad? Y entonces podemos sentir una tremenda felicidad, satisfacción en nosotros. Nuestra vida tiene sentido, tiene propósito. Entonces, ah, Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue realizado, que se fue hecho, ¿no? Podemos imaginar a un Dios Padre, un Dios Madre antes del Big Bang o de lo que fuese con lo que se creó el universo. En su mente soñaba con ese universo maravilloso donde iba a vivir su hijo y su hija. Y soñaba con esos hijos realizando las tres grandes bendiciones, transitando ese camino. Soñaba con ser feliz, porque ese es el anhelo de todo ser cuya esencia es corazón. ¿Ok?
Entonces, al comienzo hubo un diseño, el diseño del hombre perfecto, el logos ya existía en la mente de Dios. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Voy a hablar un poquito más, nada más, solamente quiero adelantarles un poquito y después vamos a hablar de esto más en la próxima semana. Y fue la tarde y la mañana del día y Dios vio que era bueno. Solamente quiero enfatizar este punto, que desde ahora en adelante, cuando usted tome su Biblia, si es que asiste a alguna iglesia, hágalo y reflexione de esta manera renovada. La Biblia nos muestra no solamente un gran arquitecto del universo, no solamente nos muestra un gran ser que empujó las cosas y les dio origen y comenzó el universo. La Biblia nos presenta un ser absolutamente, un ser emocional, un Dios viviente, un ser que tiene corazón, que ama, que creó por amor y creó seres con las mismas características para amar. Y cuando dice 6 días se refiere a 6 periodos, porque le repito, la Biblia no fue diseñada para ser un libro científico. La Biblia es la expresión de la verdad de Dios y para expresar esa verdad utiliza elementos sencillos, simples, comprensibles para todo el mundo, pero siempre están alineados con las verdades científicas también. ¿Ya? Esos 6 días deben haber sido 6 periodos. ¿No? Siempre comienza Dios en la tarde y continúa en la noche y termina en la mañana, así es, completando un día. Y la frase, y vio Dios que era bueno, significa, si la Biblia fuera más extensa, diría, y cada vez que creó la luz, el sol y la luna, cuando terminó de hacer esos elementos tan maravillosos, Dios estaba tan contento, su corazón estaba palpitando fuertemente diciendo, lo hice. El sol y la luna y todas las galaxias y todas las estrellas reflejan mi corazón. Eso es lo que yo quiero hacer. Esa frase significa que Dios es un ser emocional, que hizo las cosas con amor y que sentía muy bien. Pero ustedes van a darse cuenta que cuando crea al hombre, dice no solamente que era bueno, sino que era muy bueno. Quiere decir que ese día que creó al hombre y a la mujer, Dios estuvo saltando de alegría, hizo una fiesta para él solo o con todo lo que existía en ese momento, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a ver a un Dios emocional, a un Dios viviente y un Dios que está completamente ligado en corazón con nosotros, que tiene un corazón de papá, un corazón de mamá. Entonces, así, como les dije, la Biblia siempre explica que Dios comienza su creación en la tarde y continúa en la noche y termina en la mañana, ¿no? Y siempre nos explica todas las cosas en 3 etapas. Y van a darse cuenta ustedes que el 3 parece ser el número de Dios. Es definitivamente el número que domina a Dios. Y lo vamos a ir encontrando así a cada paso que vayamos avanzando. Y todo esto está en relación con lo que nos enseña la ciencia, ¿no? El mundo en la creación ha pasado por etapas eh, paralelas, similares, equivalentes, ¿no? Donde se crearon primero los astros, donde se fue creando los planetas y los mares, y ese era el lugar donde comenzaron los primeros seres existentes de la creación. Dios no necesitó crear todas las cosas existentes, Dios plantó las semillas y con el tiempo las cosas fueron creciendo y llenando la tierra, ¿no? Todo fue hecho teniendo como modelo el, el diseño del Hijo de Dios. ¿Ya? Vamos a ver un poquito más de esto después, pero quiero mostrarles así nada más. A veces uno está pensando, ¿y cómo resolvemos ese asunto de la explicación científica con la explicación religiosa? Bueno, no hay nada contradictorio, las explicaciones son equivalentes y aquí esta figura es como comparando la aparición de cada ser, imaginándonos un reloj, ¿verdad? En realidad, 1 minuto, 2 minutos antes de las 12 aparecimos nosotros en este universo. Son tan solo 2 minutos antes de las 12. El resto del reloj, el resto de la vuelta,
Dios lo pasó creando el ambiente para el hombre. Ya tenemos que apreciar el universo y cualquiera que sea la explicación correcta, exacta, Dios nos creó inteligentes, la ciencia nos dará una explicación correcta, exacta a su debido momento. Entonces, por ahora podemos seguir y podemos afirmar de que no hay ninguna contradicción entre ciencia y religión. La Biblia nos explica claramente, verdaderamente, los pasos que Dios siguió para poder ofrecerle lo mejor a su Hijo. Muy bien, vamos a quedarnos aquí por ahora y seguiremos explicando un poco más la próxima semana. Es tan solo una hora, pero ojalá que haya podido explicar de una manera entendible. Si no, por favor avísenme, compartan conmigo, díganme. Yo creo que no estaba compartiendo la última parte. Yo he estado mirando una serie de dibujos. Estaba yo viéndolos, pero no los había compartido por una equivocación. Entonces, lo siento, se lo debo para la próxima. Esa parte viene en la próxima clase. Muy bien. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, háganlo con confianza. Eh, las cosas que se pueden contestar, se contestarán. Las cosas que no se pueden, preguntaremos y tendremos la respuesta en la siguiente. ¿Verdad?